Salve, professor. Viva! ¿Qué tal, mi querido amigo? Un saludo fraternal. Qué Oh, alegría saber de ti, qué alegría poder verte. alegria, alegria toda minha, professor. Muito obrigado pelo seu aceite, pela sua participação e pela sua generosidade de estar conosco. Sabemos aqui no Brasil de todas as suas tarefas, da sua agenda, então ficamos muito felizes de estar recebendo o senhor. Muito obrigado. Bueno, realmente el agradecido soy yo. Recibir una invitación tuya tiene un doble significado. Primero, por nuestra amistad y en segundo lugar, porque he seguido tu página, he seguido tu Instagram, excelente las intervenciones de los colegas brasileños y otros invitados que has llevado, y me parece que tengo que cumplir las expectativas, porque estoy en presencia también de un grupo de colegas conocedores de todos estos temas, y para mí entonces representa un alto compromiso. Obrigado, professor. Muito obrigado. Espero que no Então, sea, espero que no sea una dificultad el idioma. no, compreendemos muito bem e como o professor está falando despacito, todos compreendem bem, não se preocupe. Bem, Correcto. estamos dando início, então, a nosso evento de quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022, 17 horas e 21 minutos. Eu estou hoje em Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai, participando aqui de um congresso da UDC, e o professor Carlos Alberto Mejías Rodrigues é o nosso convidado, que está falando diretamente do México, da Universidade Anáhuac Puebla, em México. E dizer a vocês nesse início que eu tive a oportunidade de conhecer o professor Mejías quando fui por ele convidado e recepcionado numa grande conferência na Universidade de Havana. E o professor Mejías, cubano, naquela época, era o professor que coordenava os eventos na Universidade de Havana. E eu acredito, professor, que nós podemos começar desse ponto para que o senhor se apresente aos nossos convidados e convidadas com a sua trajetória, um pouquinho da história também da mudança de Cuba para o México e de como que as coisas estão. Muy bien, muy bien. Voy a intentar reducir un poco mi trayectoria. Yo estudié licenciatura en Derecho en la Universidad de La Habana, Cuba. Es mi país de nacimiento, y recientemente, en el mes de julio, cumplí 40 años ya de graduado. Yo comienzo mi vida profesional, Marlon, y demás colegas que nos acompañan en este encuentro. Yo comienzo mi vida profesional como juez. Así comienza mi vida profesional. Luego de unos años, alrededor de 5 años aproximadamente, impartiendo justicia, me traslado al Ministerio Público. Y ahí entonces me agradaba mucho la dinámica que seguía, todo lo relativo a la investigación criminal. Y luego entonces fui ocupando diferentes responsabilidades en la capital de la República, a nivel también de Fiscalía General del Estado. Y luego, pasado ya 17 años, motivado sobre todo por los estudios de doctorado, decidí trasladarme a la universidad. Me aceptaron con mucha alegría. Ya veníamos participando como docente en la Universidad de La Habana, y ahí es donde nos conocimos. Yo estuve en la Universidad de La Habana desde el año 2001 aproximadamente hasta el año 2016. Alrededor de 15 años ocupé también ahí algunas responsabilidades. Fui jefe
del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, y a la par ejercía también como abogado litigante. Culmino mis estudios primero de maestría en la Universidad de Valencia, en España, y luego seguí mis estudios de doctorado y logré concluirlos afortunadamente en el año 2003 en la propia Universidad de La Habana. Una experiencia ya acumulada que habla de los años que tengo, habla también de una labor profesional que ha pasado en el ámbito penal por todas las esferas, y eso me permite quizás poder compartir algunas ideas. Ahora me dedico a la docencia solamente. Me trasladé para México en el año 2016, finales del 16, principios del 2017. Aquí coordiné actividades de posgrados en una universidad. Luego también me vinculé a otras universidades en el país y ya llevo por acá 6 años en México. Se me ofertó coordinar actividades de posgrados y bueno, logramos insertarnos. Extrañamos mucho en el año 2018 una visita que hubo de los grandes amigos de Curitiba. Estuvo el maestro de maestros, Jacinto, estuvo Jacksoncillo, varios colegas estuvieron, y digo que extrañamos mucho la presencia de Marlon, porque Marlon es para nosotros uno de los mejores profesionales que tiene Brasil. Recuerdo mi estancia en Curitiba y su invitación es algo entrañable para hablar de derecho penal económico, una de las esferas en donde ambos estamos vinculados, y él tuvo la gentileza también de invitarme a una intervención y para mí fue una experiencia inolvidable. Lo respeto mucho como profesional y lo quiero mucho como amigo. É recíproco, professor. Muitas graças, muitas graças. E a proposta do nosso tema hoje é la justicia restaurativa e la mediação penal no sistema de persecução penal. A justiça restaurativa e a mediação penal no sistema de persecução. E eu sei que esse é um objeto do seu estudo e estamos aqui para lhe ouvir, porque este tema também é um tema muito importante aqui no Brasil. Então, por favor, a gente vai lhe ouvir. Muy bien. Bueno, yo creo que las motivaciones en el ámbito personal con este tema tiene que ver con todo lo que empieza a aparecer en este siglo en temas de justicia alternativa. Cuando uno revisa los códigos procedimentales modernos en el ámbito latinoamericano, ve con mucha atención la presencia de los medios alternos de solución de controversia que empiezan a aparecer en materia penal. Este era un tema tabú. Estamos adoctrinados bajo los criterios retributivos y no restaurativos. Y la motivación viene dada sobre todas las cosas porque tengo la impresión de que hay que apoyar a la justicia restaurativa, hay que apoyar los medios alternos de solución de controversia. En tanto, llevamos años en una lucha muy fuerte contra el intervencionismo del Estado en materia penal, contra el populismo punitivo, contra la exacerbación de los delitos, con el incremento también de muchas figuras delictivas. Entonces andamos lamentablemente desde hace un buen tiempo con dos discursos. Un discurso garantista, un discurso protector
Y por otro lado, entonces, las herramientas que el poder o los poderes del Estado tratan de incorporar para aliviar todo el tema de la criminalidad o lograr una respuesta efectiva siguen siendo insuficientes. Este tema de la justicia restaurativa no es un tema novedoso. Lo novedoso resulta el llamado que se hace en el año 1974 para que los operadores del sistema, a partir de una sentencia importantísima, se plantea que ella encabezó todo lo referido a la justicia restaurativa en Ontario, Canadá, un caso bien interesante. Unos muchachos, lo cuento muy rápido, unos muchachos cometieron actos vandálicos en 22 propiedades ajenas. Y antes de que interviniera la justicia, ya estos muchachos empezaron a tomar la decisión unipersonal de pagar daños y perjuicios a esos perjudicados de los propios daños que ellos habían originado. Eso llamó mucho la atención a la justicia canadiense y así aparece por primera vez una sentencia donde se empieza a hablar de la justicia restaurativa como un mecanismo alterno a lo que tradicionalmente venía aconteciendo, que era lograr la pena únicamente como respuesta a una situación penal, a un conflicto penal. Y ya luego empiezan a aparecer intervenciones interesantes, pero yo llamo la atención del profesor Neil Christie, lo conocemos, ese criminólogo, sociólogo noruego, que empieza a escribirnos sobre el tema, pero también a traernos algunos mensajes, Marlon. Empieza Christie a decirnos que los conflictos entre ciudadanos van a permanecer, forman parte, son consustanciales a la existencia humana y que lamentablemente esos problemas que son inevitables en la vida no pueden delegarse solo a los profesionales. No pueden resolverse los conflictos en el ámbito solo de la justicia, y hace mención también al tema de la justicia penal y habla entonces de la mediación como la herramienta, ¿verdad? Como la figura, como el instrumento principal para intervenir como parte de este nuevo enfoque, que yo repito, yo no tengo la impresión de que es un tema nuevo. Ya desde antes existen pronunciamientos del siglo XVIII, siglo XIX, sobre la restauración, sobre la responsabilidad civil derivada del delito. Es decir, hay instituciones jurídicos penales que tienden a la restauración. Pero hay que hablar de la ineficacia que ha tenido durante todos estos años los temas restaurativos en el ámbito y en sede penal. Yo creo que esta impronta que empieza a aparecer con más fuerza a finales del siglo pasado y que ya empieza a cobrar vida con los medios alternos de solución de controversia, tengo la impresión de que han llegado para quedarse, número uno. Y número dos, vienen a salvar de alguna manera algunas de las insuficiencias del Estado con respecto a esto, y en especial en la atención a la víctima, que es el foco esencial en el que se mueve la justicia restaurativa. Con una mirada también restauradora, no retributiva. Es un pensamiento axiológico que parte de la idea de que el delito ya no es solo una situación de conflicto en la que hay que resolverlo a través de la pena. O sea, el delito se vuelve una actitud, un comportamiento, y una de las vías de solución es justamente la restauración. Yo hablo de incapacidad del Estado y no quiero extenderme mucho en este punto, pero hablo de la incapacidad del Estado porque ninguno de los instrumentos actuales ha sido capaz de darle la atención a la víctima que lleva. Fue un dibujo lo que hizo el Estado con respecto a incorporarlo como parte en el proceso, cuando luego sabemos que la esencia de su presencia tiene que ver con los temas de restauración, y ahí el Estado
es huérfano. Ahí el Estado no sabe cómo enfrentar. No hay tampoco una voluntad política dirigida a la restauración, a la indemnización por daños y perjuicios. Entonces, estas insuficiencias, el Estado habilidosamente, tengo que también decirlo, me parece que busca una alternativa, busca una vía para aliviar esa incapacidad. Y fortalece entonces ahora a través de la justicia penal como medio de control, aparece entonces todo este tema de los medios alternos de solución de controversia. Hay un solo, quiero significar esto para todos los que nos están escuchando, si están interesados en estos temas. Hay un referente importante, Marlon, es el único que creo que ha logrado cierta, no total, cierta eficacia en materia restaurativa en el ámbito penal, que son los llamados huissiers de justicia. No sé si has escuchado o los colegas han escuchado, son comisarios de justicias, radican en Francia, allí tienen su entramado, están subordinados al Poder Judicial y son los que se encargan de ejecutar las decisiones judiciales que van buscando resarcimiento y restauración. Y digo que en parte porque siempre hay fisuras, siempre hay falencias, pero han logrado un mecanismo que quizás no pueda ser aplicado en Latinoamérica. A mí en lo personal no me gusta mucho cortar y pegar, pero lo cierto es que van siendo eficaces en la medida de lograr que el infractor de la norma penal restaure el daño que ha originado, pague los efectos que ha originado por el delito. Yo estuve preparándome un poco para este encuentro también sobre la justicia brasileña y me ha llamado la atención, atrevidamente voy a hacer un planteamiento que también forma parte de toda esta mirada que hay que darle a la justicia restaurativa, que es el pluralismo jurídico. Hay un sociólogo importante, de Sousa, Bonaventura de Sousa, un sociólogo brasileño de la Universidad de Coimbra, ya se retiró, que trajo algunas experiencias en materia de solución alterna en los casos de los conflictos que se daban en las favelas y cómo las personas allí lo resolvían sin tener que ir a la justicia penal, sin tener que ir ni siquiera tampoco a la justicia civil. Es una experiencia interesante la de Bonaventura de Sousa, que nos refleja la importancia que tiene que el Estado acepte y ordene de mejor manera todo lo que hoy está pasando. Porque de las tres grandes formas que hay históricamente para resolver los conflictos, todo eso que se estudia en la conflictología como fenómeno sociológico, uno de ellos es el derecho, y ya sabemos que no ha dado resultado. La otra vía de solución ha sido a través de la intimidación, de la amenaza, de la venganza privada, y tampoco ha logrado una solución factible ni para la víctima ni para los infractores. Entonces, lo que queda en un ámbito, digamos, que tiene que someterse también a un estudio profundo es la palabra. Y los medios alternos de solución de controversia van buscando que a través de la comunicación y de la palabra se alivie, se restaure, se disminuya la conflictividad. Por lo tanto, hay que aplaudir la idea de justicia restaurativa, hay que aplaudir la idea de la mediación, de la conciliación, de las llamadas juntas restaurativas, de todo lo que tienda justamente a encontrar la paz entre los individuos. Porque, como dice Christie, los fenómenos sociales se van a seguir acrecentando y el conflicto va a seguir existiendo. De hecho, la tendencia es a que se incremente y la necesidad de utilizar estos recursos se hace entonces vital. ¿Qué pasa entonces con el derecho
penal. ¿Qué pasa con la persecución penal? Primero, hay que decir que los juristas somos reacios a los cambios, ¿verdad? Los juristas somos muy reacios a los cambios. No entendemos a veces una ruptura de patrones tradicionales y no confiamos. Sin embargo, en este tema, quienes más experiencia tienen en la solución de los conflictos son los juristas, ¿verdad? Forma parte de su quehacer constante en cualquiera de las materias. Por lo tanto, me atrevo a decir que hay que primero lograr incorporar una cultura restaurativa en los operadores del sistema y en especial en los operadores del sistema penal. Por esa actitud de rechazo que provoca y por eso que con mucho acierto una vez nos dijo el maestro Zaffaroni, tenemos inoculado el sistema inquisitivo en nuestra sangre, ¿verdad? Nos cuesta trabajo despojarnos de la búsqueda de la solución por la vía del castigo. Y incluso la víctima siempre piensa más allá de sus intereses patrimoniales o económicos, también piensa en el castigo como una de las vías más loables de solución, cuando sabemos que realmente no es así. Hay que plantear también, Marlon y demás colegas, que aceptar justicia restaurativa, aceptar medios alternos de solución de controversia, no significa privatizar ni renunciar a la actividad prominente y básica que tiene el Estado en el enfrentamiento al delito. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que también históricamente, y esto es uno de los puntos también que yo creo que son necesarios abordar, históricamente hemos ido buscando un tema que por asuntos de populismo punitivo no acaba de cuajar, y son los temas de despenalización y destipificación penal. O sea, yo añoro, sueño, utópicamente hablando, quizás con un día, de que haya más delitos perseguibles a instancia de parte que delitos perseguibles de oficio. Es el primer síntoma de que estamos invocando una justicia en aras de la conciliación. Entonces, ese es un punto en el que cuando se le da paso a la justicia restaurativa, aun y cuando este punto queda rezagado, es importante tenerlo siempre en cuenta, que antes de acudir a cualquier vía de solución de controversias en materia penal, hay que destipificar, hay que despenalizar, porque si yo como Estado estoy propendiendo a que el conflicto no se resuelva de manera heterogénea o de manera heterocompositiva en un tribunal de justicia, lógicamente es porque yo no quiero que intervenga el derecho penal. Y si yo no quiero que intervenga el derecho penal, yo tengo que ir a la pena, tengo que ir al delito y lograr ahí su reducción y lograr minimizarlo. Es decir, es una ecuación que pasa no solo por el derecho penal, sino que pasa por el terreno axiológico, pasa por el terreno de la sociología jurídica, en aras de identificar y seleccionar qué figuras ya deben desaparecer de las leyes penales y lograr entonces que se conviertan, como trató de hacerlo Napoleón en su momento con los procesos de codificación, ¿verdad?, de convertir delitos en faltas y de lograr entonces un espacio para que esas controversias se resuelvan por esa vía y dejar entonces el derecho penal para la protección de los bienes jurídicos más relevantes, las afectaciones que realmente laceran a la sociedad, que logran inestabilidad y peligro social. Entonces, esa es una mirada que, repito, tenemos que tener presente estos procesos de despenalización y destipificación como una política a seguir, una política pública a seguir cada vez que demos un enfoque hacia la criminalización. Porque de nada sirve que tengamos
repito, y quiero llamar la atención sobre este punto, de nada nos sirve tener procesos alternos si tenemos figuras delictivas que no realmente no tienen esa relevancia, son delitos de poca monta, y todos sabemos, Marlon, Brasil, Colombia, Cuba, México, todos nuestros países, nuestras cárceles están llenos de delitos de bagatela. Sí. Y si eso es así, bienvenida entonces la justicia restaurativa. Pudiéramos también hacer referencia a otro fenómeno que pudiera de alguna manera estar afectando todo lo relativo a una intención restauradora, y es lo relativo al proceso de investigación. Por eso cuando te planteo el título de mi intervención, incluyo ahí el tema de la persecución penal. Sí. O sea, si en el momento en que estamos, y salvando las distancias de estos puntos a que he hecho referencia, en el momento en que estamos, es importantísimo aplicar justicia restaurativa, aplicar medios alternos de solución de controversias bajo la mirada estricta del principio de legalidad procesal. ¿A qué me refiero, Marlon? Me refiero a que siempre que haya una noticia de crimen, el Estado tendrá que intervenir. Entonces, a veces desnaturalizamos el sentido que tiene la justicia restaurativa y tomamos decisiones superficiales, tomamos decisiones subjetivas, cuando hay que materializar la presencia y la ocurrencia de un hecho penal para después tomar la decisión alterna. De lo contrario, pudiéramos caer en impunidad, que es otra entonces de los grandes problemas que tiene la justicia penal, ¿verdad? La falta de persecución, la falta de investigación eficiente, con calidad del crimen. Entonces, ante un hecho tan sencillo como puede ser el robo, si no se indaga y no se determina que efectivamente se trata de un robo en base a elementos constitutivos de un delito y que hay una persona responsable y que están los elementos de prueba, si yo no logro primero identificar esos aspectos que son tradicionales en la investigación criminal, yo no puedo luego determinar si es factible o no una vía alterna. Porque lo que no podemos olvidar bajo ninguna concepción es que estamos hablando de un delito. Si no lo investigamos, si no le damos la cobertura que lleva en materia criminal, estamos desnaturalizando no solo justicia restaurativa, sino estamos provocando impunidad porque no investigamos. Bueno, vamos a encontrar la solución muy rápida. Adelante, víctima, venga, mire, esta es la vía. Y la otra es que venga el victimario. Adelante, pónganse de acuerdo y resuelvan el conflicto. No, tampoco. Tampoco puede ser al libre albedrío. Por eso algunos autores, cuando profundizan, hay un autor español bien importante sobre estos temas, Dorta, o la Dorta o la Porta, que explica la importancia que tiene en toda esta temática no romper con los parámetros tradicionales de investigación, no romper con los parámetros de tener en cuenta que estamos ante un derecho penal, que vamos a buscar una alternativa por principio de oportunidad, ¿verdad? Vamos a encontrar una alternativa por el principio de oportunidad de que la solución sea restauradora. Correcto, pero si tenemos un multireincidente, si tenemos un delito que se mueve por fronteras y que no hemos sido capaces de indagarlo, realmente sería un equívoco aplicar justicia restaurativa en aras de querer resolver el conflicto. No sé si me he explicado en este último punto. Sí, muy claro. Pero me parece que eso entonces sería vital. Y el viejo tema, y ya con eso concluyo, el viejo tema de
de la antinomia o de la contradicción que puede darse entre principio de oportunidad y principio de legalidad, ya creo que ha quedado también zanjada. Las palabras de Claude Roxin sobre esto son definitivamente, me atrevería a decir que lapidarias. Hay una complementación. Hay una complementación entre ambos principios. Hay puntos de unión entre ambos principios. Por lo tanto, no las cuestiones estructurales, las cuestiones objetivas, las cuestiones subjetivas que se puedan dar con respecto a los medios alternos en la aplicación del principio de oportunidad con el principio de legalidad no se contradicen. Son aceptables. Y yo, repito, entiendo que esto también es algo que hay que superar en la mente de los operadores del sistema. No tanto a veces en los teóricos, no tanto en los académicos, que son los primeros que luchan contra estas posiciones un poco arcaicas, por llamarlo para alguna manera. De ahí entonces que todo esto lleva implícito que el sistema de persecución penal logre, de alguna manera, como intenté decirlo al principio, con una política criminal consecuente, apoyándose también en una política penal, ir a los fundamentos básicos para fortalecer la justicia restaurativa, ¿verdad? Ampliando primero el marco de los delitos perseguibles a instancia de la parte agraviada, número uno, buscando también la vía de mediación o de conciliación de infracciones y faltas derivadas de delitos leves o delitos de poca monta, y vuelvo entonces a insistir en la idea de despenalizar o destipificar para lograr entonces una armonía en todo el sistema de justicia penal. Es una añoranza, pero seguiremos luchando, ¿verdad? Seguiremos a contrapelo de esas posiciones para intentar restablecer y que nuestros estados de derecho no solo miren hacia la punición como solución de las problemáticas sociales. Es un poco, Marlon, las cuestiones básicas que quería platicar. No quiero robar mucho tiempo y no sé si hay alguna pregunta, algo que quiera. Sí. Professor, quando hablamos em mediação penal, aqui no Brasil vivemos um momento de negociações em direito penal. E essas negociações também passam por essa dificuldade que o professor falou dos atores do sistema penal aceitarem estas mudanças. Somos, como o professor disse, rechaçamos estas mudanças. Mas é fato que os acordos, as negociações estão sendo feitas. E esta negociação não se dá com a vítima, mas se dá com o Estado. Passa quase sempre por reparar o dano da vítima, mas não há uma negociação com a vítima. Na sua mirada, esses acordos, eles entrariam dentro desta ideia de mediação penal que está no título de nossa conversa? E quais seriam alguns de los retos atuales que tiene la aplicación de la mediación penal? Muy bien, excelente tus preguntas, Marlon. Bueno, primero yo creo que ha habido un abuso de tal y como estás planteando, de la negociación que realiza el Estado con el imputado. Yo creo que no tiene nada que ver con los temas de justicia alternativa. Es mi impresión muy personal. Todo este tema de la negociación no se trata de otra cosa que premios. Es un premio que el Estado
está intentando otorgarle o darle a los imputados en delincuencia organizada, en delitos donde el alcance de la investigación se vuelve bien difícil. Por propias insuficiencias, hay que decirlo así también, ¿no? O sea, la criminalidad, por ejemplo, la criminalidad organizada ha superado los límites de la persecución del Estado. O sea, eso es una realidad que nadie puede... y entonces se buscan estos mecanismos que también, como un día nos alertó Zaffaroni, forman parte de un derecho penal selectivo. Forman parte de una selección que ya no es sobre la delincuencia marginal, sino una delincuencia de un alto estatus dentro de la criminalidad, que yo utilizo estas vías para, repito, lograr descubrir, lograr atender a los criminales más connotados, o simplemente como no he sido suficiente en la investigación, me alivia mucho que tú me cuentes, que tú me comentes, que tú me aportes las pruebas que yo no he podido aportar o que yo no he podido lograr. Por lo tanto, me parece que hay una diferencia importante en materia de justicia restaurativa y mediación con este derecho penal premial o la negociación que existe no solo en materia de investigación, sino incluso para la imposición de las penas. Ya vi por ahí que vas a participar en un evento internacional, en un congreso, y que vas a disertar sobre ese tema que me parece sumamente interesante, porque tiende también a desnaturalizar de alguna manera al sistema de justicia penal y a las aspiraciones de la sociedad en lograr que haya un equilibrio en la impartición de la justicia y que ese viejo y altinombrado principio de igualdad también se cumpla, ¿no? Hasta ahí tenemos que llegar. En materia de medios alternos de solución de controversia se da algo interesante, que para el derecho penal hay que lograr su relativización, y ese es uno de los puntos, Marlon, que me parece que constituye un reto. Te comento muy rápido. Está coexistiendo como medio alterno de solución de controversia en materia penal la mediación y la conciliación. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. En la mediación, las personas que están en conflicto, ellos internamente logran el acuerdo. Hay un facilitador que va guiando, pero no va diciendo lo que hay que hacer ni haciendo propuestas de ninguna naturaleza. Así funciona la mediación como mecanismo alterno de solución de controversia, y en materia penal se ha incorporado o en leyes especiales o en el propio procedimiento penal. Y luego está la conciliación. En la conciliación hay todo lo contrario. El conciliador es quien lleva las riendas en el sentido de orientar cuál es la mejor solución para el conflicto y hace propuestas de solución. ¿Dónde está uno de los retos que tiene la mediación penal y todo el sistema de justicia restaurativa? En materia penal es muy difícil que encontremos la restitución o la comunicación para lograr restitución entre la víctima y el infractor penal, porque a veces ni se conocen, porque el acto agresivo, el acto quebrantador no tiene que ver con una comunicación anterior con el sujeto pasivo o con la víctima. Entonces, aspirar o soñar que llevado a los dos sentados en una mesa se va a resolver el conflicto es una utopía. Tiene que haber alguien que oriente. Yo apuesto más, hablando terminológicamente, porque a mí realmente el nombre aquí o allá no es lo importante, pero yo apuesto sobre todas las cosas que alguien intervenga y logre hacer propuestas. Esas propuestas tiene que hacerlas
a partir del conocimiento que tiene del derecho penal, a partir del conocimiento que tiene de las consecuencias que se pueden derivar por el incumplimiento, a partir de la probanza que ya hubo de que efectivamente tú eres el infractor, porque si no lo eres, yo tengo que buscar otra vía de solución de conflicto. Y además tengo que contar con la voluntariedad, que es un elemento básico en cualquier medio de solución de conflictos, darle la posibilidad a las personas de que acudan a partir de el conocimiento que tienen, de las explicaciones que se le dan, de la preparación que se hace hacia ellos, de que esta es una vía soluble. Entonces, hay varios puntos aquí que en la mediación o la conciliación, como se le quiera llamar, los medios alternos, tienen que empezar a analizar. Uno de ellos es, creo que ya hice mención, el tema de la legalidad procesal. No puede faltar la investigación criminal. No se puede superar. Número 2, hay que evitar la superficialidad en la investigación criminal, que son dos cosas, ¿eh? Yo te persigo, pero lo hago con objetividad y lo hago con calidad. Porque si soy superficial para buscar medio alterno, entonces ya no estoy cumpliendo con los fines y las funciones que tengo como derecho penal. Número 3, hay que revisar los fundamentos legales de los requisitos de procedencia. ¿A qué me refiero? La ley, si va a estar en una ley especial, yo abogo por una ley especial, no abogo porque esté incluido dentro del procedimiento penal. Pero bien, si está en uno u otro, aquí lo importante es definir los elementos o los requisitos básicos para que se dé el proceso o para que se pueda acudir al proceso. Hoy por hoy hay cuestiones básicas, delitos fragantes, ¿verdad? Los temas vinculados también con que no haya reincidencia, que haya un reconocimiento también de los hechos. Es decir, hay diferentes requisitos, pero yo creo que esto hay que ordenarlo mucho mejor pensando en el derecho penal, no solo en las cuestiones que están implícitas dentro de toda la teoría del conflicto. Y una última situación aquí que puede también ser importante es, voy a mencionar otras dos y con eso concluyo esta pregunta. Hay algo que tiene que ver con la llamada mediación voluntaria y la mediación obligatoria. Pongo el ejemplo para que se entienda. Ya, digamos, justicia laboral, en su mayoría, se ha encargado de proclamar el tema de la conciliación de la siguiente manera. Antes de ir a la justicia laboral hay que tratar de resolver el conflicto por un mecanismo alterno en que las partes, el patrón, el empleado, se sienten y logren una solución al conflicto. Si no la encuentran, hay que ir entonces a justicia laboral. Eso es la llamada mediación obligatoria. Eso se puede traer al derecho penal. Se puede traer al derecho penal porque hay un desconocimiento, y lo digo entonces con el otro punto y final que constituye un reto, que es la cultura de la mediación. No tenemos, ya lo dijimos, no tenemos cultura de mediación, mucho menos la ciudadanía, ¿verdad? La población no sabe de qué se trata, no se le da divulgación, no hay promoción de ninguna de estas cosas que empiezan a aparecer, y por lo tanto la gente rehúsa, la gente rehuye. Y entonces no podemos aspirar, como lo hemos intentado hacer en la actualidad, de golpe y porrazo, colocándolo en una norma procesal que venga a la mediación. Hay que ir por pasos. Y junto con todo este proceso de crear una cultura de paz a través de la justicia restaurativa, hay que también entonces utilizar instrumentos y mecanismos legales para incorporar en la sangre esa cultura. Y una de ellas es la mediación obligatoria. Si yo lo dejo todo, a ver, lo primero es que no es obligatorio mediar, eso no podrá ser nunca. Lo que tiene que ser obligatorio es someterse a la mediación, que son dos términos distintos. A ver, yo lo que intento aquí decir es que para determinados delitos,
luego de realizar la investigación y determinada la poca relevancia jurídico-penal del tema, la poca afectación o daño a bienes jurídicos determinados, y hay un tema solamente restaurativo, indemnizatorio, yo debo como Estado decir, en estos casos vamos primero a intentar la mediación. No encontramos la solución, vamos entonces a utilizar el mecanismo heterocompositivo, el jurisdiccional, el que habitualmente estamos acostumbrados. Pero ahora dejarlo a criterio del operador del sistema, hoy está en manos del Ministerio Público, hoy está en manos del Poder Judicial, dejarlo solo a criterio de ellos, yo creo que es bien complicado a partir de la cultura inquisitiva que tenemos. Muy complicado a partir de la cultura inquisitiva que tenemos y hay que ir rompiendo con esos tabúes. Es lo que te puedo responder así muy someramente sobre el tema de qué retos puede tener la mediación en la actualidad. ¿Y el profesor cree que puede lograrse prevención general o especial a través de estos medios alternos de solución? Bueno, esa es otra de las preguntas claves que se hacen todos los que invocan la justicia restaurativa y los medios alternos de solución de controversia. Porque es paradigmático, ¿eh? Es decir, se asocia mucho derecho penal también con prevención general y prevención especial. Sí. Cuando sabemos que también es una fantasía, ¿verdad? Es una fantasía porque los efectos luego, ahí están las cárceles. Es el mejor resultado para hablar del tema de la prevención. Yo creo que sí. Además, tiene que formar parte de un presupuesto esencial si queremos aplicar justicia restaurativa, que no es solo pensar en pagar o restaurar el daño, porque si solo pensamos en eso, estamos ubicando la problemática en sede civil o en sede administrativa, correcto. O sea, cuando hemos traído esto al derecho penal, efectivamente, es para lograr agilizar y lograr efectividad en los procesos restauratorios, pero también en lograr que el individuo no vuelva a cometer delito, que el individuo conozca y reconozca la infracción que ha cometido, y ya sea en el ámbito de la prevención general o en el ámbito especial. ¿Qué nos pasa con esto? Los mecanismos que hoy existen. Bueno, primero, Marlon, hay que significar algo. Nuestra sociedad no está preparada para esto porque ni siquiera tenemos un cuerpo de mediadores y de conciliadores que estén a tono con todas estas temáticas. Yo, en las clases que he dado sobre el tema o en las intervenciones sobre este tema, digo que los criminólogos y los sociólogos tienen un espacio importante aquí que pueden ocupar para participar en la mediación, en la conciliación. No necesariamente tienen que ser abogados, ¿eh? No necesariamente. No puede ser como un requisito único, claro. El que esté, sea criminólogo, sea sociólogo, sea un psicólogo, quien sea, tiene que tener las herramientas de derecho penal. Correcto, tiene que saberlo de alguna manera. Tiene que al menos tener alguna preparación forense que permita lograr identificar de qué se está hablando. Pero yo digo que esa dificultad que tenemos en la preparación o al momento de concebir personas que se dediquen a esto, pasa también por un adiestramiento y por un aprendizaje sobre todos los instrumentos y mecanismos que puedan ser útiles para llevar a cabo la mediación. Aquí lo más importante ya no es tomar la decisión. Aquí lo más importante es lograr la comunicación. Y la comunicación, como dicen los psicólogos, se logra con algo que se llama rapport. ¿Qué es el rapport? Es la identificación de todos con respecto a una temática y la búsqueda entonces de una solución. Entonces, en ese proceso, ya teóricamente existen datos. Es decir, existen datos de modelos de mediación para la solución de controversia. Y por ahí tenemos ya el modelo lineal, que es el modelo Harvard,
bien interesante, tenemos el modelo circular narrativo, tenemos el modelo transformativo, y aquí en México se creó dos especialistas en materia de sociología y criminología, crearon un modelo bien interesante que se llama modelo de mediación asociativo. No puedo detenerme a explicar cada uno de ellos, no es tampoco la intención del encuentro, pero estos modelos, en la medida en que yo lo tome y lo traiga como vía de comunicación, porque todos ellos van buscando cómo establecer una metodología para la comunicación. En la medida en que yo logre eso, yo le incorporo el tema de la prevención. Le incorporaría ahí en esos modelos el tema de la prevención y lograría utilizarlo entonces estos modelos como una herramienta también para prevenir. La respuesta definitiva es la siguiente: sí se puede lograr prevención de una manera más directa, no coactiva como la tiene el derecho penal, de una manera transformadora o de una manera comunicativa, ¿verdad? Pausible, aceptable, bajo una dinámica de concertación, lograr prevención, y para ello las herramientas actuales que existen son los llamados modelos de mediación, que tienen enfocado teóricamente los planteamientos de cómo llevar a cabo la comunicación. Muito bem. É muito interessante, professor, nós percebermos nestas conversas entre Brasil e México, Colômbia, Cuba e outros países latino-americanos, como os nossos problemas são similares. Como así es. as coisas Así são es. complementares. Marlon, he estado un poco al tanto. Tuve la oportunidad de participar junto con, bueno, fue un homenaje al profesor Jacinto. Tuve la posibilidad de participar aportando con un artículo, creo que hablé de la prisión preventiva, etcétera. Y ahí conocí sus proyectos, y ahí conocí la mirada de Brasil, bajo una cultura inquisitiva muy fuerte, de las aspiraciones transformativas que tiene en materia procesal. Yo creo que Brasil se nos ha quedado un poco atrás en el ámbito normativo. Quizás yo soy de los que piensa de que los profesionales brasileños son de los mejores que tiene Latinoamérica y el mundo. Pero a veces una cuestión es las intenciones profesionales, ¿verdad? Y académicas, y otra cosa es la voluntad legislativa y la voluntad política para legislar. Y yo he observado, le he dado un poco de seguimiento, no todo el que pudiera darle, pero es cierto que estos intercambios amplían un poco nuestra cultura jurídica y permiten afianzar o modular los términos, las concepciones y los proyectos que pudiéramos tener con respecto a alguna materia. Y en este caso creo que hay un punto básico que es el que se asocia a todo esto, que es la cuestión procedimental, que es las cuestiones del proceso. A mí me parece excelente y yo estoy a la orden con mucho cariño y lo hago con mucha pasión de poder intercambiar, de poder tener encuentros como este, que me parecen excelentes para afianzar mucho más nuestro conocimiento. Verdade, é verdade. Jovassi é um advogado de São Paulo, está aqui conosco elogiando a sua fala, e a Sandra Regina Silveira, que coordena, professor, um projeto de doação de alimentos, de comida para os moradores de rua em Curitiba. Ela está aqui e disse que a sua fala foi uma grande aula e que, inclusive, restaura. Nós mesmos ficamos restaurados com a sua fala. E isso é verdade. E quem quiser contribuir com o projeto da Sandra, basta entrar no Instagram, @SandraRSilveira ou @AnjosNoturnos e fazer um Pix para a doação dos alimentos. Professor, eu quero lhe agradecer com o coração cheio de alegria, lembrando das nossas aulas na Universidade de Havana, da sua visita a Curitiba
e fazendo uma promessa de logo estarmos juntos no México ou de receber Claro. novamente o professor aqui no Brasil. Muito obrigado. Aquí te esperamos, Marlon, y al resto de los colegas. Realmente para nosotros es de mucho placer poder intercambiar y poder compartir estas ideas. Y nada, yo creo que el compromiso que tenemos con nuestras sociedades, el compromiso que tenemos con la ciudadanía, tiene que cumplirse a través de este intercambio para lograr, repito, que se acepten estas proyecciones que sobre todas las cosas van buscando justicia social, que es nuestra añoranza, ¿no? Muchas gracias a ti, muchas gracias a tu equipo de trabajo, muchas gracias a tu despacho, muchas gracias también a todos tus seguidores y a todos los que están conectados. Y estamos entonces aquí a la orden. Es un placer tremendo. Muchas gracias a ti. Muitas graças, professor. Encontro todos vocês na próxima quinta, 17 horas, com a advogada Isadora de Foz do Iguaçu, que vai trabalhar conosco os temas de direito de família, de direito civil. Quem gostou da nossa conversa com o professor Merias, que foi fantástica, indica, porque fica gravado aqui no IGTV do Instagram e fica também gravado no canal do YouTube Arnes de Oliveira Andreasa e no jornal hojepr.com com Conversa Franca com Marlos Arnes de Oliveira. Obrigado, grande abraço, professor. Saúde, viva, abraço a todos. Tchau.